hicimos autocríticas y estamos convencidos que este es el camino. Alto honor y una enorme responsabilidad que el pueblo chaqueño me ha conferido. Y escuchamos por ahí un relato de una provincia donde muchos chaqueños les gustaría vivir. Diputada, por favor, le pido respeto. Diputada. El que depositó dólares recibirá dólares. Son los que me fueron a pedir de rodillas que me haga cargo del país cuando esto ardía. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. Se acabó el curro de la política. Bien, y a pesar de lo que digan, el curro de la política no se terminó y mucho menos el de los programas sobre política. Menos mal. Así es. Larga vida a la política. Así es. Bien, aquí otra vez en Pulso Político para compartir eso, ¿no? El análisis y las voces que son protagonistas en nuestra provincia, en nuestra región, de lo que es justamente el accionar político, que finalmente desemboca, se quiera o no, en el día a día de los ciudadanos. Así que hoy vamos a tener una mesa con dos invitados, uno más relacionado con lo histórico, con mirar en retrospectiva. Hoy en particular, si bien con él podríamos hablar de muchas cuestiones históricas, hoy en particular ponemos foco en los 70s. En los 70s y... los convulsionados 70s. Y todo lo que significaron, obviamente, para el Chaco, sobre todo. Así, se habla mucho de los 70 a nivel nacional. Bueno, tenemos hoy a Vidal Mario, periodista, historiador, escritor, que va a hablar con nosotros de cómo fueron los 70s aquí en la provincia del Chaco en particular. Y en la segunda parte de nuestro programa, también un invitado muy importante en este momento de la política, Víctor Zimmerman. Fue senador nacional, fue ministro de la producción, fue intendente de Fontana, fue como su primera incursión netamente política en su momento. Hablamos de los 90s y va a estar aquí para analizar, bueno, la economía, el presente del gobierno nacional, del gobierno de Leandro Esdero, y también qué piensa hacer él, ¿no? Mirando a 2027, porque algunos los indican casi como un precandidato potencial a la gobernación. Vamos a ver qué dice Zimmerman sobre esto en este pulso político que tiene todo esto para brindar. Vamos a una pausa. Y enseguida y ya estamos aquí con estos dos invitados en la noche de Norte TV. Los números hablan. Más de 3 millones de vistas, más de 1 millón de visitas mensuales y los más de 450.000 seguidores en redes hablan de un crecimiento que no para. Norte Multimedios es el medio más visitado de la región cuando querés verificar la información. Crecemos porque vos nos elegís para saber la verdad. Norte Multimedios. Información verificada.
Desde 2013, Frigopork lleva la mejor carne de cerdo a todo el NEA. Junto a nuestras marcas La Ucraniana y La Tablita de chacinados, embutidos y fiambres, es sinónimo de calidad y confianza. Encontranos en nuestras sucursales en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones con la mejor calidad y atención. Para más información, visita nuestra web frigopork.com o encontranos en nuestras redes sociales. Si es de cerdo, es Frigopork, La Ucraniana, del campo a tu mesa. Bien, estamos aquí entonces en la continuidad de Pulso Político y ahora sí en la mesa Vidal Mario. Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Cómo acá andamos? estamos de nuevo. Gracias por la invitación. Bueno, que no es que estemos como tomando asistencia en la secundaria, no es que decimos, no sé, González Fernández, Vidal Mario. Yo cuando entré a Norte decía, ¿por qué todos le dicen el apellido primero y después el nombre? Sí, Pero no, sí. sos Vidal de nombre y Mario de apellido. Así es. Bueno, correcto. Vidal Mario, siempre te quisimos traer aquí por, bueno, sos un gran hurgador de nuestra historia, polémico también porque decís las cosas de acuerdo a lo que vas encontrando en los antecedentes y a lo que vos mismo llegaste a ver de nuestra historia, sobre todo hablamos de una historia reciente que tiene un capítulo, entre tantos otros, muy convulsionado, muy controversial, que son los 70s. Esa década marcada por la violencia, algunos suelen decir, se la cuenta muy sesgada. Bueno, queríamos eso, ¿no? Hablar, y específicamente del Chaco, porque cuando hablamos por ahí de esa década, nos referimos un poco al contexto nacional, a todo lo que fue a nivel país, pero de nuestra propia provincia a veces no se sabe tanto. ¿Qué podés decir si tuvieras que ponerle un título a los 70 en el Chaco? ¿Qué sería? Y bueno, que el Chaco también fue un teatro de guerra. Ese sería... Ya, ahí decís que fue una guerra, digamos, lo de los 70. Claro. Que siempre genera polémica. Esa fue claro. Porque en realidad en esa época se hablaba directamente de guerra. O sea, tanto de parte del gobierno como de parte de los subversivos. O sea, acá justamente hablando de guerra, si ustedes me permiten, le voy a leer algo, que estos son datos que los he robado a mi libro Nuevos Secretos de la Historia. Un autorrobo. Un autorrobo, exactamente. O sea que me disculpo. Por ejemplo, Eduardo Firmenich y Roberto Quieto llamaron a conferencia de prensa en junio del 73, hablando siempre del tema de la guerra. Dijeron, nuestra estrategia sigue siendo la guerra integral. Es decir, la que se hace en todas partes, en todos los momentos y por todos los medios, hasta el uso de armas. Después, una vez Perón le preguntó a Firmenich en junio del 73, ¿ustedes van a abandonar las armas o no? Quería definición Perón. Y Firmenich le contesta, de ninguna manera, general. Si hemos llegado hasta aquí, ha sido porque tuvimos fusiles y las usamos. Si abandonamos las armas, retrocederíamos en las posiciones políticas. Bueno, que fue un poco también el punto de quiebre en la relación de Perón con las organizaciones peronistas de izquierda, sobre todo las organizaciones juveniles, porque se esperaba que el regreso de Perón, que había sido el reclamo de la resistencia peronista, finalmente desactivara, ¿no?, toda la acción guerrillera, y no fue así. Montoneros y otras organizaciones que tomaron las armas continuaron ejecutando hechos de violencia, con muertos incluso, provocando la ira de Perón hasta aquel episodio que es el más conocido de la expulsión de la Plaza de Mayo en un discurso muy recordado. Porque esa fue siempre la gran pregunta. Durante 5 años, la subversión había virtualmente enloquecido al país en el marco de su campaña Luche y Vuelve.
Resulta que Perón ya estaba acá y la situación se agravó. Ya lo tomaron al propio Perón como un cuadro enemigo, ¿no? Sí, había como una teoría del entorno, ¿no? Había como una teoría... Que Perón estaba cooptado por López Rega y por todo ese entorno que era la ultraderecha. Exactamente, claro. Entonces, Firmenich les decía, bueno, nosotros, es cierto, luchamos para que Perón venga. Ahora ya está acá, pero no es el Perón que nosotros queremos. Eso fue lo que dijo Firmenich. Y decidieron continuar con la lucha armada, ¿no? En el caso del Chaco, algo que a veces no se dice es que los crímenes de lesa humanidad, por los cuales han sido condenados jerarcas militares y de la dictadura, ya comenzaron, en el caso del Chaco, incluso antes del golpe del 76, ¿no? En aquella célebre brigada de investigaciones, donde hoy funciona la Casa de la Memoria, frente a la Plaza 25 de Mayo y a pocos metros del despacho del entonces gobernador justicialista de Olindo Vittel, se torturaba, se flagelaba, se atormentaba a presos políticos. Así es. En realidad, la inmensa mayoría de los que dicen ser víctimas de la dictadura fueron apresados durante la gobernación de Vittel. Acá, en una oportunidad yo escribí para Norte, especialmente, Cacería de subversivos en el Chaco. Esto lo publiqué en el diario Norte en el 2005. Esta cacería de subversivos en el Chaco ocurrió en octubre del 74. Bueno, ¿quién estaba, por ejemplo, de juez federal? Guillermo Mendoza, padre de Claudia, de Sandra Mendoza y de Claudio, por ejemplo, ¿no? Entonces, y fueron en la causa, en estos juicios que se hizo en los últimos tiempos, la causa Caballero, entre ellos, hombres como Ponti, declaraban que todos ellos fueron, Jorge Belsormiño, todos ellos fueron detenidos, apresados, Lobey, de las ligas agrarias, un montón de nombres, fueron apresados durante el gobierno constitucional y torturados, según ellos mismos lo confesaron en esos juicios en la Cámara Federal, ¿no? Entonces, todo comenzó durante el gobierno constitucional a partir del momento en que fueron declarados ilegales por el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Yo recuerdo una entrevista que le hiciste en Norte justamente a Wenceslao Ceniquel, sí, que había sido jefe de policía del Chaco en esa época de los 70. Y él habla de, creo que vos, no sé si le preguntaste o él lo dice espontáneamente, pero sale el tema de si Vittel estaba al tanto o no de lo que hacía la policía, lo que hacía la Brigada de Investigaciones. Y él, si no recuerdo mal, un poco te habla como que había un aval. Había un aval. Además de que es muy difícil suponer que Vittel no sabía lo que estaba pasando, sí, ¿no? En realidad, había un aval. Te lo puedo decir yo, porque en esa época del 73 al 76, yo integraba el plantel de redactores de la dirección de prensa de la Casa de Gobierno. Ajá. Y desde esa función sabíamos y nos enterábamos de muchas cosas que estaban ocurriendo ya allí. Obviamente no podíamos decir nada en ese momento, ¿no? Pero especialmente los que tenían aval, el apoyo político del gobierno de Vittel, eran los del Comando de Organización. ¿Que era la derecha o ultraderecha? Que era la ultraderecha. Bueno, en realidad el gobierno de Vittel, el 50% del gobierno de Vittel estaba en manos del Comando de Organización, al principio, ¿no? Sí. Y el otro 50% estaba en manos o controlado por montoneros. Por ejemplo, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación, a cargo de Florencio Tenef, estaba controlado por el Comando de Organización, y lo mismo el Ministerio de Bienestar Social, que estaba a cargo de Paulino Ezequiel Morante, ¿no? Y bueno, por otro lado lo teníamos, por ejemplo, a la Dirección de Salud, a la Dirección de Turismo, a la Dirección del Aborigen y otros, Dirección de Vivienda,
no existía el instituto como es después, Dirección de Vivienda, y por lo menos 8 o 10 organismos más que estaban siendo controlados por los montoneros. O sea que había un clima de tensión tremendo en Casa de Gobierno. Pero, claro, había un buen romance al principio entre Vittel y los montoneros, pero en realidad duró muy poco ese romance, duró apenas 40 días. Y todo el problema se originó cuando, para llenar el cargo de director de la dirección del aborigen, los montoneros lo querían poner a Nieves Ramírez, al cacique. Que luego fue diputado en los 80. Que después fue diputado en los 80. El candidato de Vittel era el indigenista René James Sotelo, ¿no? Padre de Julio Lili Sotelo. De Lili Sotelo, bueno. Después fue más adelante asesinado, digamos, en otro hecho. Por supuesto, prosperó el candidato del gobernador. ¿Cómo reaccionaron los montoneros? Organizaron la marcha de los aborígenes sobre resistencia. Ellos calculaban, pero fue una marcha impresionante, ¿eh? Algunos calculan en unos 300 aborígenes. Bueno, hubo una fuerte represión policial y todavía recordamos que muchos de los aborígenes fueron a buscar refugio en el colegio de Tatí. ¿Por qué se metieron ahí? Porque algunas de las monjas de ahí adentro eran adictas a la ideología montonera. Bueno, por supuesto, después estuvieron ahí varios días. Debe haber sido de la corriente tercermundista que había en la iglesia, Eran ¿no? todas de la corriente tercermundista. Después estas monjas, obviamente, fueron expulsadas después del colegio, pero otra monja que vivía en Nueva Pompeya, Guillermina Agen, directamente fue detenida, directamente, ¿no? Entonces, esa era la realidad del gobierno provincial entonces, pero todas estas detenciones y torturas fueron durante el gobierno constitucional. ¿Había alguna posibilidad de que Vittel no supiera lo que pasaba en la Brigada de Investigaciones? Yo la verdad que no sabría decirte, pero pienso que si era el gobernador, alguna novedad le habrán pasado al respecto, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando se hace el informe, lo que se conoció como el Nunca Más Chaqueño, que es un trabajo que hace la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, presidida en ese momento por Germán Vittel, hay testimonios que indican que hasta llegó a haber hablo de los 70, antes del golpe, una comisión de diputados que va a la Brigada de Investigaciones para hablar con los detenidos, que ellos les transmiten lo que está pasando, y aunque hoy suena a locura, los diputados sabiendo que se estaban cometiendo atrocidades ahí, no se pudo hacer nada. Siguió funcionando esa maquinaria de terror frente a la Plaza 25 de Mayo. Y lo otro que te quería preguntar es, ¿el ciudadano común sabía lo que pasaba ahí frente a la plaza o en realidad era como una cosa que circulaba en un círculo muy restringido? No, el ciudadano común realmente estaba ajeno a eso. De la misma forma que era ajeno a lo que ocurría ya durante el gobierno militar en los primeros tiempos. Después comenzaron los primeros rumores, las primeras versiones, que después se fueron certificando, ¿no es cierto? Pero el ciudadano común estaba alejado del conocimiento de esas situaciones. Nosotros sabíamos algunas cosas, lo que estábamos en prensa, casa de gobierno. Nunca me voy a olvidar, ahí abajo, donde estaba la seguridad, una tarde estaba un policía de apellido, bueno, comienza con B corta, lo digo así, con B larga, vive todavía. Y entonces me dice, Vidal, ¿sabe qué es lo que me pasó? Se te revisaba, por razones de seguridad, se revisaba todo bolso, pero venían algunos, entraban con armas. Y era imposible decirle no. Bueno, eso lo dijo Papucci. Eso iba a mencionar, cuando estuvo acá Alfredo Papucci Gómez, que fue jefe de ceremonial y protocolo de gobierno durante mucho tiempo, y que en los 70 no era jefe, pero ya participaba de las actividades de organización del protocolo provincial. Él hablaba de la locura de que en Casa de Gobierno había gente circulando armada, civiles armados. Armada. Bueno, entonces tenían vía libre, era una zona liberada, pero para los del comando de organización, o sea, la gente de Víctor Sánchez. La ultraderecha. Claro, porque el 28 de julio, yo tengo acá anotado, ya había dicho, después del rompimiento de Vittel con los montoneros, esto salió norte, el 22 de julio de 1973.
hay sectores que están empujando a la guerra civil y nos llevarán al caos. Se estaba refiriendo a Montoneros. ¿Eso quién lo dijo? Vittel, el Diario Norte del 23 de julio de 1973. Me sigo robando cosas de mi libro, Nuevos Secretos de la Historia. ¿Y el Chaco qué rol cumplía o qué importancia estratégica tenía en el mapa del conflicto nacional, tanto para Montoneros, para Liga Agraria y para, obviamente, también las autoridades? No, llegó a tener mucha importancia. Acordate vos que acá funcionaba el Comando 26 de Montoneros. Acá, por ejemplo, estuvo Kunkel, presidiendo ese comandante que fue detenido en Corrientes, ¿no? Sí. Cuando ya se habían peleado con Perón y había renunciado a su... Él era diputado nacional, sí. Kunkel. Bueno, lo traicionaron a Perón, entre ellos algunos de acá de Chaco. ¿Por qué hablo de traición? Después del ataque al regimiento de Azul, Perón modificó el Código Penal acentuando las penas por tenencia de armas, por un montón de otros. Bueno, 13 diputados nacionales se opusieron a ese proyecto, a esa iniciativa de Perón, renunciaron a sus candidaturas, se presentaron ante Ferdinando Pedrini, que era el presidente del Senado, dijeron, nosotros nos vamos. Bueno, entre los que se opusieron a esa ley de Perón, bueno, hay un chaqueño acá que todavía vive, que era de Villa Ángela, ¿no? Y bueno, pero los otros por lo menos renunciaron, sí. A su cargo en repudio, como era a esa iniciativa de Perón. También repudió, chaqueño, sí. Repudió, pero no se dignó en renunciar. Hubo un ataque guerrillero emblemático aquí en la región, que fue el asalto al regimiento de Formosa en el año 75. En el caso del Chaco, ¿llegó a haber algún plan dirigido a copar el regimiento de resistencia? Sí. Y fue unos días antes del golpe. Fue en marzo del 76. Fue las noticias relevantes del momento, tanto para el norte como para el territorio. Cualquiera puede ir a marzo del 76, los primeros días, para ver los detalles. Querían copar el regimiento de Formosa, de resistencia, de la misma forma que lo habían hecho con el de Formosa. Para mala suerte de ellos, un camión lleno de armas que venía para acá fue interceptado en el paralelo 28, ¿es la frontera? Sí. O 26, 28, ¿no? 28. ¿Cómo es? En la frontera con el Chaco. Bueno, sobrevino después fuerzas conjuntas de la policía, del ejército, después que con seguridad hablaron algunos de los que venían a participar del operativo. Bueno, hubo allanamientos en muchos puntos de resistencia, en Villa Itatí, donde fue detenido un chaqueño, que hasta hoy vive, un médico, cuyo nombre de guerra era estetoscopio, ¿no? Estetoscopio. O si no, doc. Claro. Bueno, y se abortó el intento. Se abortó. Ahora, si hubiera prosperado ese ataque al regimiento de resistencia, hoy también de marzo estaríamos hablando del ataque al regimiento de resistencia, como siempre hablamos del ataque al regimiento de Formosa, ¿no? Bueno, llega el golpe y empieza un terrorismo de Estado infinitamente más terrible por todas las aberraciones que cometió, que no hace falta detallarlas, ¿no? Bueno, a nivel nacional, campos de concentración, aquí se acentúa la represión ilegal sobre los sectores de izquierda, robo de bebés, apropiación de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Crees que, mirándolo en retrospectiva y ya saliendo no solo del Chaco, que nos quedó alguna lección de los 70? Y me parece que no
no quedó una lección. No. Seguimos en materia de desencuentros entre los argentinos, seguimos sin aprender esa lección que nos dejaron los años 70, ¿no? Y en cuanto a esto que vos comentabas, recuerdo que también para Norte le hice aquel famoso reportaje a Brinsoni, claro, ¿no? Donde él reconoció que lo de Margarita Belén había sido un fusilamiento de prisioneros políticos. Fue una entrevista, ¿no?, que sale en Norte y que tuvo alcance nacional. Horacio Berbitsky la toma en su momento para hacer un planteo de derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, las leyes de impunidad como se las conocía. Brinsoni, aparte pongamos en contexto, había sido secretario general de la Gobernación en la época de Antonio Facundo Brinsoni, Serrano. Que dicho sea de paso fue el que me echó de prensa. Nada menos. Sí. Bueno, en realidad nos echaron Perdón, y cuando da la entrevista, él todavía no sé si ya era o ya había dejado de ser jefe del ejército. No, en ese momento estaba como jefe del ejército. ¿Quién estaba de presidente en ese momento? Él estaba... ¿Estaba Néstor Kirchner o Cristina? Sí, no sabría decirte en ese momento. ¿O en qué año fue la entrevista, recordás? Sí, en el 2002. Claro. En el 2002, bueno. No había llegado probablemente al estado Duhalde. Él me recibe en su despacho allá en Campo de Mayo. Yo siempre recuerdo esa entrevista que tuve con él, más allá de la resonancia que tuvo, sino de las vueltas que da la vida, ¿no? Entonces yo me remonté al año 76, cuando él me hace citar a su despacho de secretario general ahí. Entro yo y me dice: firma ahí donde está puntillado, nada más. Trasládese definitivamente al agente Vidal Mario a la dirección de mantenimiento, o sea, en los sótanos de la Casa de Gobierno, en la parte de electricidad y un montón de cosas. Bueno, al que directamente lo expulsaron fue a Manolo Bordón, por ejemplo, ¿no? Pero a mí, como tenía mi legajo era impecable, yo nunca fui peronista, ¿no? Pero mi jefe, mi director, Marcelo Cabral, era peronista, era secretario general del circuito 16 del Partido Justicialista, que era el más importante del Chaco. ¿Y qué hacía él? Donde él se iba, me llevaba. Así que yo aparecía en 1000 fotos. Claro. Pero yo nunca fui... yo cumplía con mi deber, con lo que me ordenaba mi jefe, ¿no? Bueno, fue una entrevista de dimensión histórica, ¿no? Porque después, era la primera vez que un jerarca militar reconocía que lo de Margarita Belén fue un fusilamiento. Estaba Rosas, de gobernador acá, y me invita a mí a irme a la Feria del Libro en Buenos Aires. Estaba yo por allá, compartimos habitación con Castillo, el psicólogo Jorge Castillo. Con Jorge Castillo, y por ahí suena mi celular, era Miguel Fernández. Y me dice: ¿vos estás ahí en Buenos Aires? Sí. Necesitaría, estamos arreglando una entrevista ahí. ¿Qué haces? Mira, yo tengo fecha libre, jueves a la mañana solamente tengo fecha libre. Perfecto. Después me llama otra vez y me decía: tu hombre, me decía, esta vez va a ser Brinsoni. Te espera en Campo de Mayo a las 10 de mañana. Ahora, la última vez que lo vi era cuando él me dijo: firma ahí donde está puntillado. Y se quedó mirándome: o firmás o te vas. Y 20 y tantos años después me recibía él, jefe del ejército, y yo, periodista de Norte. Volvíamos a vernos la seguramente cara. No habrá recordado aquel episodio. Yo pienso que no recordó, porque ni me mencionó cosas así. ¿Vos tampoco le dijiste dónde firmo ahora? Yo tampoco le dije ahora. Bueno, y primero comenzamos a hablar de las amistades que él cosechó acá, y bueno, y lentamente... La clásica tarea de hablante del periodista que está buscando algo fuerte y necesita ganarse la confianza del entrevistado. Claro, exactamente, que era muy amigo de Andreata, de otros más. Lo recuerdo que dejó en el Chaco. Y bueno, y lentamente, y fue cuando yo le hice la pregunta, en el momento en que él
era secretario general, se produjo lo de Margarita Belén. A tantos años de distancia, la verdad, general, ¿qué cree usted que pasó ese día? Y entonces fue que él me dijo, la verdad, pero de esto yo me enteré recién acá, ¿eh? Allá yo no sabía nada, me dice. Acá, un día entra Brinsoni en mi despacho, que era ministro de gobierno, y me dice, tenía un apodo él, ¿sabe lo que pasó? Que unos subversivos, esos que estaban llevando a Formosa, quisieron escaparse, se escaparon todos, se fueron todos. Margarita Belén fue interceptado el convoy y se fueron todos. Bueno, eso es lo que sabíamos. Recién cuando fui trasladado a Eso te dice Brinsoni. Todo eso me lo dijo Brinsoni, ¿no? Recién cuando vine acá hice mis propias investigaciones porque había cosas que a mí no me cerraban. Y acá confirmé de que realmente fue un fusilamiento encubierto de prisioneros políticos. ¿Vos le creíste o pensaste que era una manera de disfrazar que en aquel momento él también sabía? No, en realidad yo le creí. Bueno, a mí, por ejemplo, algunos me llaman, me acuerdo que en una oportunidad, no sé si en Norte o en algún otro lado, algunos de mis adversarios, entre comillas, me dijeron, el ultranegacionista y derechista Vidal Mario, y pusieron ahí como que yo negaba todo eso. Sí. ¿Cómo yo voy a negar si también en Norte, el 13 de diciembre de 1983, en 2 páginas, yo puse punto por punto por qué lo de Margarita Belén había sido una masacre? Eso lo publiqué en Norte, está en Norte, del 13 de diciembre de 1983. Tal es así que mucho tiempo después, después de ese reportaje, me llamaron del Juzgado Federal, ¿no? Y bueno, y me pidieron esa nota de Norte y mi reportaje a Brinsoni. El abogado, uno de los abogados, me habían ofrecido hasta protección a mí esos días. No me acuerdo cuál de esos juicios delicados era, ¿no? Y yo nunca jamás había estado en esos lugares así. Entonces me llama Mario Bosch, ¿no? El abogado Mario Bosch, y me cita a este bar que está en Brown y Pellegrini, en la esquina. Mira, esta gente va a tratar de hacerte pisar el palito para decirte que vos habías inventado ese reportaje. Van a apuntar a eso. Entonces, decir, yo de grande, yo tenía guardado en los cassettes nuestros de antes, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué hice? Lo que hice con un técnico fue pasarlo a CD. Ya habían comenzado a aparecer Se iba dejando ya de lado el cassette. Entonces me limité a entregar aquella nota mía de diciembre de 1983 y en CD a entregarle al tribunal, ¿no? El audio. El audio y con eso... se selló cualquier intento. Exactamente, sí. De modo que uno tiene su experiencia también en esto, pero fueron tiempos muy difíciles. Ahora, para contar la historia de los 70 también eso tiene un costo personal alto, ¿no? Porque... Bueno, eso que decía, vos querés contar toda la historia completa y lo primero que te saltan es que sos negacionista, gorila... A él, yo recuerdo, no tiene que ver con los 70 acá, digamos, pero hasta un libro, una presentación de un libro te quisieron, te boicotearon, ¿te acordás? En la Casa de las Culturas que te entraron. En la Casa de la Cultura, sí. Claro, pero esa fue la gente de Castells. No, pero viste que siempre sí, exactamente. Sí. Estábamos con el Santiago Frank, que era el que iba a presentar el libro, y sentimos mucho ruido ahí, estamos en el 3er piso. Y bueno, vimos discusiones airadas, Castel con todas sus... No sabíamos que era que querían subir al 3er piso donde nosotros estábamos. Y bueno, y le tuvieron que decir que sí, porque esa gente estaba dispuesto a todo. No, yo tuve muchos... en una oportunidad, en un mural de Facebook publicaron... solamente ese, yo lo llamé después y le dije, la próxima vez que me digas una cosa así, yo te demando. Porque puso, Vidal Mario, basura, vos sos la dictadura. Así más o menos grita, con signo de... Entonces, una cosa pero tratándote de bajar así a nivel personal, no. ¿Cuánto falta de los... Obviamente sabemos
desaparecidos, obviamente ahí justamente es una de las grandes... ¿Y dónde están los bebés sustraídos también? Sí. Faltan, digamos. Sí. Pero de los protagonistas de aquella época, de todos los bandos que participaron de semejante década, ¿cuánto falta reconocer las culpas propias, digamos, que se tuvieron? Bueno, en realidad de parte de la izquierda nunca reconocieron culpa alguna. Ellos siguen insistiendo en que fue una lucha por la liberación, con la lucha contra el imperialismo, lucha por la liberación económica y social del país. Se consideran hasta hoy como jóvenes idealistas. Bueno, muchos capaz que sí, realmente eran idealistas, pero yo me refiero al brazo armado. Sí, claro. Al brazo armado de esa. Yo tengo como recuerdo, hablando de Ponti, hubo un momento en que fue condenado a muerte por la AAA. Él y otro más. Acá yo guardo como recuerdo el comunicado que se lanzó, que lanzó la AAA. Te quiero leer esta partecita, porque es importante, porque tiene que ver con lo que eran de esos días, de esos años de plomo acá, ¿no? Acá decía: el Comando Noreste de la Alianza Anticomunista Argentina, sección Chaco, comunica que hoy ha declarado la guerra, otra vez la guerra, a los elementos perturbadores del orden constituido y que la misma no finalizará hasta que nuestra patria desaparezca de los oprobios. Bueno, han sido sentenciados a la pena capital los siguientes bolches: Molodeski y sus hermanos, Goldberg y sus hijos, Tavares, Moglia y su hijo, Yunes, Biseglia, Gait, Feijo, Amarilla, Ponti, los hermanos Goya, Leiva, Molfino, los hermanos Molfino y los de Schutter. Y termina diciendo este comunicado, que fue emitido el 25 de septiembre del 74, están siendo enjuiciados también sus abogados, defensores de ambos sexos, sus familiares y colaboradores, y próximamente se darán la publicidad las sentencias respectivas. Qué época terrible. Pensaba eso justamente, te iba a decir, qué época horrible de vivir. Entre dos fuegos. Y también para cerrar, Vidal, el hecho de que uno busque contar la historia con todos sus matices y con todos sus andariveles, te gana la etiqueta fácil del negacionismo, pero en realidad que uno diga que también el terrorismo de izquierda mató gente, que también destruyó familias, no implica para nada justificar lo que fue la dictadura, lo que fue el terrorismo de Estado, y que sus aberraciones han sido infinitamente más terribles, pero eso no vuelve bueno lo otro, digamos, ¿no? Así que bueno, ese es el sentido de haberte traído aquí, poder hablar de una parte de la historia que a veces parece el otro lado de la luna, lo que no se mira por los costos que implica, por todas las operaciones que hay para descalificar a quien intenta hacerlo. Así que bueno, un gusto tenerte aquí, Vidal, gracias. Muchas gracias por esta otra invitación y a disposición de ustedes. Siempre cuando haya alguna historia que contar, cuenten conmigo. Bueno, gracias. No será la historia oficial de las cosas la que van a escuchar, pero historia al fin, ¿no? Bien, gracias. Vidal Mario aquí en Pulso Político, donde vamos a una pausa y luego está aquí Víctor Zimmerman.
Los números hablan. Más de 3 millones de vistas, más de 1 millón de visitas mensuales y los más de 450.000 seguidores en redes hablan de un crecimiento que no para. Norte Multimedios es el medio más visitado de la región cuando querés verificar la información. Crecemos porque vos nos elegís para saber la verdad. Norte Multimedios. Información verificada. Desde 2013, Frigopork lleva la mejor carne de cerdo a todo el NEA. Junto a nuestras marcas La Ucraniana y La Tablita de chacinados, embutidos y fiambres, es sinónimo de calidad y confianza. Encontranos en nuestras sucursales en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones con la mejor calidad y atención. Para más información, visita nuestra web frigopork.com o encontranos en nuestras redes sociales. Si es de cerdo, es Frigopork, La Ucraniana, del campo a tu mesa. Bien, como lo decíamos al comienzo del programa y en el bloque anterior está aquí ya Víctor Zimmerman. Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a vos por estar. ¿Sos precandidato a la gobernación? Bueno, mi pretensión de ser gobernador de la provincia ya lo dije varias veces. Ahora, en este escenario, yo creo que este es un año de gestión. Las autoridades de nuestro partido se renovaron hace poco, a tal punto que todavía la asunción de las autoridades locales de cada uno de los comités de la provincia todavía no se terminaron. Entonces me parece que es un año de armado político, que empieza a partir de la designación de las nuevas autoridades. Y desde el punto de vista de la responsabilidad gubernamental es un año de gestión para nosotros en la provincia. Así que bueno, ya habrá tiempo para definir las cuestiones partidarias. ¿A partir de cuándo arranca ese tiempo donde sí se te podría preguntar y habría una respuesta? Y el tiempo es como permanente, digamos. Uno no tiene una fecha establecida y después esto va a depender obviamente de la decisión de mi partido y de la gente hasta en particular. Ahora, todos los que les preguntamos, que obviamente son todos funcionarios del gobierno, de la actual gestión, dijeron, es próximo gobernador y bueno, está bien, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, me parece que está bien, será una decisión que tiene que tomar la Unión Cívica Radical y él en particular, digamos. ¿Vos no descartás también buscar la candidatura? Yo siempre cuando me preguntan cosas, yo contesto con datos de la realidad. Y yo tengo la pretensión y siempre la tuve, por lo tanto no la niego. Y esto lo vas a definir después, pero esto para vos tiene que ser vía paso, que es lo que ahora se está justamente intentando legislativamente suspender, posponer, o puede ser una interna tradicional. Bueno, las PASO es un instrumento desde el punto de vista electoral que se instaló en la Argentina a partir de la derrota de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires en el 2009 y a partir de ahí se empezó a instrumentar en distintas provincias. De hecho, nosotros adherimos a las PASO y fue un mecanismo de elección. Bueno, este es un procedimiento. En el Senado de la Nación hay un proyecto de reforma electoral, pero que no tiene que ver solo con las PASO. Tiene que ver con el armado de los partidos políticos, con el financiamiento de los partidos políticos, con las condiciones para ser candidato. Se quiere de vuelta abordar todo lo que tiene que ver con ficha limpia, que cuando yo fui senador voté a favor de ficha limpia. Yo creo que ficha limpia tiene que estar vigente en todos lados. Y entonces en ese procedimiento de los cambios electorales, bueno, se habla del tema de las PASO. Las PASO es un mecanismo de participación para elegir quién quiere de alguna manera llegar a algún cargo. ¿Y a vos en particular te da lo mismo que estén o que no estén? ¿O la preferís o preferís derogarla? Yo hay algunas cosas que estoy a favor de las PASO y otras no. Porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el gasto de la política hay que disminuirlo. No podemos tener tantas elecciones, y sobre todo porque también tenemos cuestiones constitucionales. Hay provincias que, como la nuestra, que la elección nacional se tiene que hacer separada de la cuestión provincial. Pero también, según nuestra Constitución, los intendentes pueden convocar en forma independiente, aprobado por el Consejo Deliberante, las fechas de elecciones. Entonces, a mí me parece que en este escenario hay que sentarse alrededor de una mesa, tener la madurez suficiente y encontrar el mecanismo adecuado para que los ciudadanos puedan garantizar ser elegidos, que tengan la garantía de ser elegidos y que de alguna manera también puedan elegir. Ahora, si uno mira el costo político que ha tenido el financiamiento por parte del Estado en los últimos tiempos en la política, creo que hay que reducirlo. La economía es un tema que vos estudias mucho, estás muy formado al respecto. ¿Vamos bien? ¿Pasó lo peor, como dijo Milei? ¿O qué correcciones harías? Bueno, primero había que ordenar la casa. Y ordenar la casa significa hacer esfuerzo. Y de hecho los argentinos y los chaqueños estamos haciendo un gran esfuerzo para ordenar la casa. Por lo tanto, yo te diría que la macro tiene hoy números muy sólidos, hay resultados muy sólidos, se bajó la inflación, se tiene consolidada de alguna manera las exigencias de pago de deuda hacia adelante, estoy hablando del gobierno nacional. Sí, claro. Creo que de alguna manera la política monetaria está estabilizada, tenemos un dólar que fluctúa, pero digamos no con sobresaltos, que era nuestro gran problema siempre en la Argentina. Ahora, también tenemos que decir que hay cosas que faltan. Falta incrementar el salario del empleado público, falta recuperar el poder adquisitivo, falta hacer infraestructura básica para el norte argentino, hay que reactivar la obra pública, más allá de que si uno recorre nuestra provincia ya se está viendo reactivación de la obra pública. No la que queremos ni la que necesitamos,
Hay que bajar el costo logístico para que en el marco de estos convenios Unión Europea-Mercosur, por ejemplo, los del norte podamos tener la esperanza de poder exportar más allá de que el Chaco también ha avanzado en el tema del proceso de exportación, pero creo que podemos hacer más cosas. Así que yo te diría que en la macro las cosas están bien, falta la micro, falta que le llegue al bolsillo doña Rosa y don Juan. Eso todavía no llega a la micro, la mejora en los indicadores, porque no se puede todavía o porque el gobierno falla en ir por ese lado. No se puede todavía. Cuando vos de alguna manera tenés que ordenar un desorden económico tan grande que hubo en la Argentina y en nuestra provincia, no se puede hacer en 2 años ni en 3 años. Esto lleva tiempo. El gran problema que tiene el gobierno nacional es que no cuenta con el tiempo suficiente y tiene que entrar al cronograma electoral. Por eso yo decía al comienzo de la nota de que este tiene que ser un año de gestión. Más allá de que la política siempre está. Pero tiene que ser un año de gestión para ver si podemos de alguna manera cambiar el rumbo. Porque si uno mira el PBI argentino, el crecimiento económico se está dando. Ahora, ¿quiénes son los que crecen? Aquellos que están ligados a la actividad del gas, del hidrocarburo, del litio, de energías limpias. O sea, va a haber provincias que están creciendo en forma muy importante y otras provincias que están paralizadas. Ahora, la política tiene que ser para todos, tiene que darle igualdad de oportunidades a todos. Entonces, esta segunda etapa en que está entrando el gobierno nacional, que de alguna manera nuestro gobierno provincial está muy atento a esto, lleva tiempo. Sí. Y eso significa financiamiento sin tener que abandonar el equilibrio fiscal. ¿Cómo viste el programa financiero que anticipó Caputo justamente y que tendería a despejar dudas sobre el año que viene, que es justamente el año electoral? Bueno, eso es muy importante porque ahora están bajando la tasa de interés, por ejemplo, que es una cuestión muy demandada por el sector productivo chaqueño. Tener acceso al financiamiento que necesitamos todos para lograr mayores emprendimientos y para de alguna manera generar empleo genuino, que es el otro gran desafío de la Argentina y en particular de nuestra provincia. ¿Crees que Milei puede lograr la reelección hoy por hoy? Bueno, 1 año y medio antes en la Argentina hablar de esos temas siempre es bastante difícil. Por eso te digo, hoy por hoy, si las elecciones fuesen hoy, ¿cómo lo ves? Si las elecciones fuesen hoy, yo creo que tiene posibilidades. ¿Por mérito propio o porque no hay...? Bueno, hay que analizar las dos cosas, tampoco tener nada armado enfrente, que yo espero que finalmente el radicalismo se anime y que tengamos un candidato a presidente de la Nación. También se dice que de alguna manera Mauricio Macri estaría intentando hacerlo. No se sabe qué va a pasar con el justicialismo. Bueno, hoy por hoy, digamos, en este escenario todavía hay muchos interrogantes, hay un enorme desafío. Ojalá que tengamos varios candidatos a presidente, así la Argentina en su conjunto y los ciudadanos en su conjunto puedan elegir quién lo va a gobernar hacia adelante. Y eso también le va a exigir al quien está gestionando hoy, que está al frente del Poder Ejecutivo Nacional, hacer mejor las cosas. Porque de esto se trata fundamentalmente. Querer ser, pero saber para qué y tener un programa, porque una de las cuestiones que yo más hablo últimamente es el problema de gestión que tienen los gobiernos. Estoy hablando de los gobiernos municipales, estoy hablando de los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales, y el gobierno nacional. Hay un problema muy serio de gestión. Y la gestión es la que resuelve los problemas. Entonces me parece que hay un tiempo que hay que parar. Vuelvo a reiterar, este es un año de gestión. Me parece que más allá de los armados políticos y la renovación que se está haciendo en los partidos, que está muy bien que así sea, ver finalmente cómo se potencia la gestión. Resolver problemas. Resolver problemas, porque todo el mundo dice... Bueno, el Estado es ineficiente. Ahora, ¿quién es el Estado? Todos somos el Estado. Entonces tenemos que ver también cómo logramos, de alguna manera, los consensos, cómo logramos hacia adelante. Yo soy de los que cree que hay que armar un gobierno de coalición. Y eso significa que los distintos partidos políticos tienen que estar involucrados en la gestión, metidos adentro. Que nosotros, que somos aliancistas desde siempre en el Chaco, tenemos que ampliar nuestra alianza. Y que también tenemos que mirar, porque hay muchos peronistas que piensan igual que nosotros. Y hay muchos peronistas que están haciendo las cosas bien. Entonces me parece que de esto se trata el desafío de estos tiempos. Así que bueno, esta es la política, es muy dinámica. Y en el Chaco, al gobierno provincial, a la gestión de Esdero, ¿cómo la ves? La veo bien, haciendo un gran esfuerzo. El gran problema que tiene, el gran déficit que tiene el gobierno de Leandro es que no tiene financiamiento. Que está muy ajustado con las cuentas. Porque obviamente tiene la preocupación de hacer muchas cosas, pero si los números no dan...
Ahora se da anticipo de coparticipación. ¿Ustedes se acuerdan que en la gestión anterior se hacían anticipo de coparticipación y se mandaba al final, se condonaba, tanto en los municipios como en las provincias, porque de alguna manera se le daba la emisión monetaria? Ahora se da anticipo de coparticipación y te cobran un interés bajo, el más bajo que existe en el mercado. Al 15. El 15, pero tenés que devolverlo. Pero tenés que devolverlo. Y me parece que nosotros los argentinos tenemos que aprender de que la cosa pública, como no es de nadie, porque con la tuya no haces lo mismo que con la cosa pública, ¿eh? Y entonces me parece que estas cuestiones ya están instaladas para quedarse. El equilibrio fiscal, el cuidar la transparencia, en comprar mejor, en pagar lo que se tiene que pagar en el Estado, en tiempo y forma. Porque vos comprás una cosa en el Estado y comparás el precio con lo que se paga en el privado y hay una diferencia enorme. ¿Por qué pasa esto? Por dos cosas fundamentales. Primero, porque obviamente se pesca dentro de la pecera. Y segundo, porque el Estado no es un buen pagador. Entonces el que te vende se toma una previsión. Bueno, todo esto tiene que ver con la gestión y con los tiempos que vienen. Así que yo espero que estas modificaciones y estas cuestiones queden para siempre. Esos problemas de financiamiento que complican a Esdero, como decís vos, ¿tienen que ver con la herencia que dejó el peronismo? ¿Tienen que ver con el contexto nacional, donde hay una economía que todavía no logra mejorar, por ejemplo, la torta coparticipable? ¿O hubo errores no forzados, tiros en el pie también del propio gobierno provincial? Tiene que ver con dos cosas fundamentales. Primero, con la herencia recibida, que obviamente si uno marca los números y los déficits y cómo estaban las empresas estatales y los compromisos del gobierno son muy altos. Y tiene que ver también con que la coparticipación últimamente no está siendo la esperada porque la economía no crece. Porque crecen determinados sectores. En el mes de mayo, por ejemplo, creció la coparticipación. Ahora, uno mira el crecimiento de la coparticipación, creció excepcionalmente por el vencimiento de los impuestos nacionales, ganancias. Por ganancias, pero no por IVA. Pero no por IVA, que es el consumo. El consumo está mesetado, está caído. Entonces hay que reactivar también la cuestión del consumo. Y nuestra provincia es una de las provincias, como otras provincias del norte, que vive la actividad económica tiene que ver con el consumo. Y el consumo tiene que ver con el salario público. Entonces, yo no tengo ninguna duda que el gobernador Esdero quiere darle un aumento al empleo público. Pero después hay que tener con qué pagar y hay que hacerlo sostenible en el tiempo. Porque la masa salarial crece por el solo transcurso del tiempo. Y vos tenés acá la recaudación. Mirá el déficit. Sí. Y si la recaudación en algunos meses cae, mirá, tenés que tener con qué financiar. Este es el desafío. Entonces, ¿por qué yo digo de que a los gobiernos les falta tiempo? Porque obviamente la reactivación económica esta que se está dando en varios sectores, porque vos te vas al interior provincial, por ejemplo, tú visitabas en Agronea, hay una gran expectativa en el sector del agro. Y se están haciendo cosas que antes no se hacían desde el punto de vista de lograr exportaciones que antes no teníamos. Entonces, a ver, si uno mira hacia adelante, yo creo que tenemos una enorme oportunidad. Ahora necesitar tiempo para que la reactivación se dé también en estos otros sectores que hoy no lo tienen y que necesitan un mayor poder adquisitivo. Te preguntaba lo de los errores no forzados que podría haber cometido el gobierno provincial en tu óptica, porque algunos te dicen, bueno, fue un error, por ejemplo, no refinanciar esta deuda en dólares tan pesada que se generó en la época de Pepo, que Capitanich la pasa también para adelante y que Esdero la asume y la está pagando y es carísima. ¿Vos crees eso, que falló ahí la gestión o que no había margen para seguir pateando esa pelota? Mira, el que gestiona y el que está al frente de tantos compromisos siempre comete errores. Si no, seríamos demasiado soberbios pensar que el que gestiona no comete errores. Con el diario del lunes, yo creo que todos creíamos que con la llegada de el presidente Milei, que es un economista, la recuperación económica se iba a hacer más rápida. Y entonces, de alguna manera, si vos podés cumplir con los compromisos y no simplemente reprogramar, porque eso significa seguir pagando hacia adelante, uno quiere sanear las cuentas. Y en principio creo que eso es lo que pensó el gobernador Esdero, diciendo, bueno, yo tengo saneadas las cuentas y a partir de ahí voy a tener más libre la coparticipación y yo voy a empezar a fijar mis prioridades. Ahora, se viene cumpliendo con todos los vencimientos, se viene cumpliendo de alguna manera con los compromisos y en el tiempo yo no tengo ninguna duda de que el Chaco va a poder, a través de tener más libre su coparticipación, definir otras prioridades.
que tiene que ver con lo que necesita el Chaco, que no tiene nada que ver con el país central ni con las provincias del norte, por ejemplo, Neuquén, donde está Vaca Muerta. Esas provincias ya están creciendo. Entonces, la otra cosa que también hay que discutir a nivel nacional, que yo hace mucho vengo hablando de eso, es una nueva distribución de recursos, una nueva ley de coparticipación federal, a partir de los recursos que reciben los gobernadores. Ver cómo esos excedentes que tiene el superávit del gobierno nacional se distribuyen a las provincias para fijar las nuevas prioridades. Ahora, vos te vas a un esquema de financiamiento para obra pública. El 85% te da un banco, vos tenés que poner la contrapartida. Y esa contrapartida significa que tenés que tener liberada parte de la coparticipación o tener una fuente de financiamiento para hacerlo. En la práctica funciona así. Después ahí hubieron algunos casos de obra pública donde el gobierno nacional se hizo cargo de todo. Pero con este esquema económico, no tenga ninguna duda que el gobierno nacional no quiere hacerse cargo de todo, quiere esfuerzos compartidos, como de hecho se están dando con la reactivación de la obra pública en nuestra provincia. Ponen la maquinaria, ponen una parte, la otra parte pone la provincia, y después también tenemos que ver qué van a hacer los intendentes, ¿eh? Porque hay intendentes que tienen 4 o 5 masas salariales a plazo fijo, y hay otros que no. Entonces me parece que tenemos que de alguna manera un nuevo aprendizaje para todo el estamento de la función Es como pública. que estas nuevas condiciones de macroeconomía estable desnudan más a la gestión, ¿no? Y ahí se nota quién hace las cosas bien, quién queda expuesto como alguien que vivía de la emisión y de la plata fácil. Exacto. Y no tiene capacidad de gestionar. O de los favores de algún funcionario de turno que sea de tu partido político, entonces de alguna manera te beneficia y después te hace un adelanto de copa y al final te lo declara, te lo condona, cosa que ya no existe. Claro, porque y entonces, era la máquina. Bueno, porque tenía la emisión monetaria o tenía la posibilidad de mayor endeudamiento. Entonces, otra de las cosas que yo celebro es que hoy la Argentina, con estas cuestiones macroeconómicas favorables y con la baja de la tasa de interés, porque estamos entrando la posibilidad de tener mayor financiamiento externo, es que no está tomando nueva deuda, que está anclado sobre el tema del equilibrio fiscal. Significa un enorme esfuerzo. Yo sé que hay mucha gente que le cuesta muchísimo llegar a fin de mes, pero este es el desafío. Ojalá que en el tiempo las cosas se empiecen a recuperar lo antes posible. Ojalá que se pueda reactivar la obra pública con mayor celeridad y más cuantía lo antes posible. Ojalá que de alguna manera el crecimiento le permita a cada una de las provincias tener más disponibilidad y a los municipios para que de alguna manera se pueda aumentar la masa salarial del empleo público, que es el gran desafío. Me parece que estas son los condicionamientos que tenemos hacia adelante, por eso espero que estemos a la altura de las circunstancias y que esto se pueda dar. ¿Llegó a tiempo el cambio, o fue a tiempo, mejor dicho, el cambio a nivel nacional del jefe de gabinete, de la salida de Adorni y bueno, la incorporación de la figura de Santilli? No, yo creo que no llegó a tiempo. Yo, si hubiese tenido oportunidad de hablar con el presidente o si tuviese algún tipo de incidencia, lo hubiese hecho antes. Porque esa es una de las banderas que tenía el gobierno, o que tiene el gobierno nacional, con respecto a la transparencia, y no solamente el gobierno nacional. Yo lo tengo incorporado en mi vida política desde siempre, lo que tiene que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la presentación de las declaraciones juradas. Yo tengo la enorme satisfacción que después de haber terminado mi gestión en el Ministerio de la Producción, que estuve alrededor de 6 meses, 5 meses y medio, tuve que hacer el juicio de residencia. Durante 7 meses tuve que informar toda mi variación patrimonial y toda la ejecución de lo que hice en el Ministerio a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Y me parece que está muy bien. Todos los funcionarios debieran hacer lo mismo. Y recibí, obviamente, después de ese proceso, la aprobación de mi paso por el Ministerio de la Producción. Creo que esa es una de las premisas fundamentales para los que hoy quieren hacer política. La transparencia, de que tengan que rendir cuenta. Por eso también, ojalá que en la reforma electoral no se hable solo de las PASO, sino también se vuelva a votar ficha limpia, como ya lo votamos o como ya lo voté oportunamente estando en el Senado. Por último, Víctor, al principio te preguntábamos, o te preguntaba en particular yo, el tema de la precandidatura. Decías que, bueno, es tiempo de gestión. Pero lo que me queda la idea es que si eventualmente ves que hay margen y que es el momento, podés volcarte a ser precandidato
Lo cual, con un gobernador del radicalismo en ejercicio, suena casi como a un atrevimiento, digamos, ¿no? Quizá en el manual de la política no está bien visto que alguien le haga la interna a un gobernador de su partido que está en pleno ejercicio. ¿Vos a eso no lo ves como una limitante? No, yo no lo veo como una limitante, primero porque yo siempre manifesté mi aspiración y Leandro lo sabe, porque lo hemos hablado muchísimas veces, y además es una aspiración legítima. Ahora, lo que yo no voy a hacer es dividir el radicalismo. Eso no voy a hacer. Yo no divido el radicalismo, porque nuestros opositores lo que quisieran es que el radicalismo se divida, y a partir de dividir el radicalismo es mucho más fácil ganarte la elección. O sea, si te postulás vos, le vas a pedir a Esdero que se baje. Bueno, tendríamos, sí, podría ser una así, vista como vos lo planteás, digamos, podría ser una alternativa, pero obviamente, por eso digo, yo soy un hombre de partido, estas cuestiones las vamos a decidir dentro de la Unión Cívica Radical, también lo tiene que decidir la gente, porque la gente también tiene que ver finalmente si ves en tu persona un posible candidato o no un posible candidato. Yo sigo caminando como siempre y nunca bajé mi aspiración. Además, en democracia, digamos que sería lo más natural del mundo que uno pueda brindar más opciones, ¿no? Totalmente. Son distintas alternativas para la gente, pero reitero, a nosotros desde la Unión Cívica Radical nos costó muchísimo esfuerzo llegar a donde llegamos en la provincia. Y no la vamos a desaprovechar. Simplemente porque esta no es una cuestión de cargo. Para mí la política nunca fue una cuestión de cargo, es una cuestión de proyecto político y de programa. ¿Y al peronismo lo ves en condiciones de volver? El peronismo siempre está en condiciones de volver. Yo respeto mucho a los opositores y en particular al peronismo. Pero eso va a depender de nosotros. Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestro partido y de nuestra propuesta y hacer una propuesta que vuelva a enamorar y decirle claramente la continuidad en qué va a consistir y por qué no tiene que seguir acompañando al pueblo chaqueño. Y después, bueno, obviamente no dar margen porque ya sabemos que el peronismo se reorganiza muy rápido y además esta provincia tiene antecedentes de haberse llamado cuando era territorio federal presidente Perón. Y por eso yo hablo de un gobierno de coalición. Y nosotros sabemos todos los dirigentes del radicalismo, que sin el acompañamiento del peronismo acá tampoco se gana elecciones. Es necesario que mucha gente del peronismo o simpatizante del peronismo nos quiera votar, porque de eso se trata. Así que bueno, seguiremos caminando y ojalá que sea lo mejor para nuestra provincia. Bueno, muchas gracias, Víctor. Gracias. Al contrario, un placer. Víctor Zimmerman aquí en Pulso Político, con quien, bueno, volvemos a estar en esta mesa, le agradecemos mucho. Y con ustedes nos encontramos el martes de la semana que viene, aquí nuevamente en Norte TV. Gracias.